Señores alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar este siguiente video en referencia al capítulo 3 del conocimiento del programa Microsoft Word. Para ello vamos a interactuar a través de un documento para entender las nociones correspondientes al tema que vamos a abordar. Bien, vamos a compartir pantalla. Y bien, tenemos el escritorio en pantalla y yo tengo ya el documento correspondiente abierto. Quiere decir que la ventana ya se encuentra habilitada para poder hacer el uso de este tema en cuestión. Vamos a compartir en este momento el tema que se va a tratar el día de hoy. Bien, el tema referencial en base a este video que se está interactuando es referente al tema de conociendo las fichas, la cinta de opciones y los encabezados o grupos de sección. Bien, vamos a ir a nuestro modo de la ventana correspondiente al programa Word. Y habíamos dicho en sesiones anteriores a través del capítulo 1, del capítulo 2 y la interacción de las clases, que para entender bien un programa, y en referencia a este programa Word, como también vimos en su momento con PowerPoint, es la familiaridad del usuario que gestiona a través de la ventana correspondiente. Esta ventana correspondiente, o también interfaz gráfica, nos da a entender la manera como uno adopta sus performances en gestiones en base a lo que va a realizar. Bien, las fichas son aquellas que nos permiten interactuar en base a la cinta de opciones y esta a su vez los grupos o encabezados de sección que pueda tener. Entonces, si en versiones que vamos a trabajar en versión 2007, 2010, 2013, 2016, en este momento yo presento mi barra de fichas. Y por defecto la ficha inicio ya se encuentra activa a través de la cinta de opciones. Y esta cinta de opciones de esta ficha inicio cuenta con grupos o encabezados. Si nosotros necesitamos en la parte inferior de un grupo que hay una sección dividida entre uno y otro, entiendo que estos grupos que tienen un nombre refiere a las opciones que tiene por defecto cada grupo encabezado de sección. Y así por defecto insertar, que tiene su cinta de opciones y sus propios grupos, al igual que diseño de página, al igual que referencias, al igual que correspondencia, al igual que revisar y al igual que vista. Entonces, si nosotros entendemos que a través de una ficha que contiene su cinta o banda de opciones y estas a su vez grupos o encabezados de sección, podemos entender en que cada grupo encabezado de sección cuenta con sus opciones habilitadas. ¿Perfecto? Eso de una forma para entender la manera como uno puede trabajar en base a las herramientas y opciones que dispone el programa. Muy bien, vamos ahora a copiar un texto, que es un documento de una carta, para ver los cambios que uno puede realizar a través de esta ficha, de este grupo, que a través de la cinta de opciones nos manifiesta en qué opciones podemos nosotros trabajar y habilitar para mejorar nuestra cuestión de redacción documentaria. Bien, voy a sombrear con teclado este texto. En base a lo que voy a interactuar, voy a hacer la pulsación de las teclas Control Shift y tecla Fin. ¿Esto qué me indica, profesor? Me indica que estoy seleccionando todo el texto vía el atajo, vuelvo a repetir, Control Shift y tecla Fin. Voy a copiar con el atajo Control C y voy a habilitar aquel documento en blanco que aún no tiene un nombre específico. Entonces voy a pegar el texto, Control V. Y el texto por defecto ha tomado pie al pegado de lo que anteriormente hice en la selección con el Control C, que es copiar. Bien, entonces yo tengo un texto de las cuales he digitado ya anteriormente y en este momento estamos haciendo uso del copiar y pegar como atajos. Control C copiar, Control V pegar. Bien, profesor, ahora, ¿cómo podemos trabajar en base a esta ficha, cinta o banda de opciones y los grupos que contiene a través de las opciones? Bien, esto se llama gestión en cuanto a la edición básica.
Por ejemplo, cuando uno edita un documento como el que tenemos presente y podemos interactuar en base a unos cambios en cuanto a la redacción que uno efectuó, en este caso específico una carta, voy a sombrear o seleccionar la fecha. Para ello voy a hacer el Control Shift y cursor a la derecha. Miren, ve que estoy haciendo por partes la selección de este texto. Una vez que seleccioné, observamos un detalle: el grupo párrafo. En la ficha inicio, el grupo párrafo contiene estas opciones que vemos acá. Por defecto, el texto está alineado a la izquierda, pero van a ver cuando yo haga el atajo con el Control D, el texto toma referencia a la posición que es alinear el texto a la derecha. De esa manera el texto por defecto pasa a ese lugar o ubicación a través de la opción del grupo párrafo. Entonces aquí yo estoy interactuando la manera de cómo yo trabajar en base a las opciones que tiene un grupo encabezado de sección. Vuelvo a repetir, estamos con la ficha inicio. Bien, voy a quitar la selección, pulso la tecla inicio para ubicarme ahí en la sumilla, pero ahora voy a seleccionar parte de la sumilla que compete desde la posición inicial del cursor hasta la última palabra que es salud. Entonces voy a sombrear nuevamente. Control Shift, cursor abajo, cursor abajo, cursor abajo, cursor abajo y cursor abajo. Esto me indica que estoy seleccionando la línea de texto según el párrafo donde yo voy a sombrear o seleccionar. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque voy a habilitar lo que es el uso de la negrita. La negrita la encontramos en el grupo fuente a través de la opción que está aquí. Vean en este caso específico que cada opción donde yo me puedo movilizar ubica una etiqueta donde indica el nombre de la opción e inclusive su atajo. Entonces, si negrita, yo puedo dar un clic o el control N. Esto establece, profesor, que he activado vía atajo la opción negrita que se ubica en el grupo fuente. Muy bien. Entonces, aquí hay un cambio ya en cuanto a la consistencia de mi documento, para quedar de una manera adecuada lo que yo voy a utilizar. Bien, si ustedes ven, hay un espacio entre línea y línea de texto. Este espacio que está en el interlineado en el grupo párrafo nos muestra que hay un espacio entre líneas de 1.5. Pero en este caso, yo voy a variar ese espaciado y que todo esté unido, es decir, sin espacios entre líneas. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, si estoy en la ficha inicio que estoy trabajando la edición básica, yo tengo el grupo párrafo. Y aquí hay una opción que se llama interlineado. Para ello, voy a situarme en opciones de interlineado, para que de esta manera, a través de este cuadro de diálogo, identificar qué opción voy a interactuar para quitar el espacio entre líneas. Entonces, ubico interlineado y en esta lista desplegable, a dar un clic, voy a ubicar la opción mínimo con un clic izquierdo. Esto me indica que estoy utilizando la opción mínimo del interlineado porque voy a hacer justo que no haya espacio entre líneas, pero voy a cambiar la puntuación. Sombreando, pulsando el dígito 0, y aquí también verifico que anterior y posterior debe estar en 0, entonces es correcto. ¿Qué hago? Doy un clic en el botón aceptar, y por defecto, la sumilla, que aún sigue sombreado seleccionada, ha tomado un efecto ya distinto, porque le quité el espaciado entre líneas. ¿Ok? Entonces, aquí he hecho uso del grupo fuente a través de la opción negritas y del grupo párrafo a través de la opción interlineado. Muy bien, voy a quitar la selección, solamente una pulsación de la direccional abajo, pero voy a identificar algo. Observen que en el documento la palabra salud subraya en rojo. ¿Por qué subraya en rojo los textos? En este caso el procesador de texto manifiesta que hay un error ortográfico. En realidad no hay un error ortográfico. Lo que indica aquí que la palabra que interactúa a través de la digitación es correcta.
En este caso, ¿por qué me subraya en rojo? Porque el programa no lo tiene o no lo considera dentro de la biblioteca de palabras que tiene el programa. Pero para eso, para no visualizar esas líneas en rojo, que a pesar de ello yo he escrito correctamente o digitado correctamente, pulsaré la tecla de función F7. F7 te reconoce todas las palabras que por defecto él encuentra con cierto criterio de un error gramatical. Entonces yo le voy a dar clic en omitir todas, en la opción omitir todas. Al omitir, finaliza la revisión ortográfica y gramatical y verifico que ya la palabra no está subrayada. En este caso estoy digitando correctamente y haciendo uso de la tecla de función F7. F7 hace referencia a la corrección ortográfica y gramatical a través de un texto o de textos que tiene un documento. Muy bien, continuamos con la explicación a través de este ejemplo práctico. Voy a posicionarme en la palabra presente, voy a seleccionar solo la palabra, Control Shift, cursor a la derecha. De esta manera le voy a quitar el subrayado. Observo que en el grupo fuente el subrayado se encuentra activo, pero le voy a quitar. Puedo darle un clic en la opción o simplemente el Control S. Si yo hice el Control S, le estoy quitando la inacción a dicha opción que se ubica en el grupo fuente. Pero voy a subrayar nuevamente, Control S. Y me doy cuenta que el botón de dicho grupo se encuentra activo, porque es lo que deseo en este momento. Bien, voy a quitar la selección con dirección al abajo, y miren que mi cursor yo lo quiero posicionar en este párrafo, en esta línea de párrafo al inicio. Solamente pulsaré la tecla inicio. Y ahora voy a pulsar la tecla tabulador, o Tab. Esto que me indica que la tecla Tab, que se ubica en el teclado por encima de la tecla bloque mayúscula, me permite habilitar una sangría o un espacio en el margen izquierdo al derecho. Esta sangría me permite indicar que estoy haciendo uso en la primera línea de texto de este párrafo, solamente habilitando una sangría o un tabulador, como se conoce. Sigo ubicando para ir a la siguiente, miré mi cursor, y ahora voy a pulsar la tecla inicio para irme al inicio de este párrafo y nuevamente pulsar la tecla tabulador. Para esa manera tener tabulaciones en las primeras líneas de texto de los párrafos. Ahora voy a ir con cursor arriba y voy a observar que mi texto no está justificado. Estos espacios abiertos que hay entre la última línea de la palabra escrita con la segunda línea de este primer párrafo me indica que no hay justificación, al igual que en el segundo párrafo, donde verifico que no hay justificación. Entonces, voy a volver a sombrear o seleccionar. Control Shift, cursor abajo, cursor abajo. Esto me indica que estoy seleccionando solamente el cuerpo contenido de la carta. Entonces, aquí voy a hacer uso del atajo Control J. El Control J es lo que se conoce el justificar texto. ¿Qué es justificar texto, profesor? Es justamente alinear los textos a los márgenes izquierda y derecha, es decir, que esté bien identado, bien en un orden establecido. Pero verifico que aquí en el grupo párrafo hay esta opción, que es justificar. Entonces voy a dar el Control J. Y de esa manera, con el atajo del teclado, he realizado la justificación del texto. Observen que lo que estamos interactuando es el manejo de la ficha, cinta de opciones y los grupos o encabezados de sección donde se encuentran estas opciones que se conoce como edición básica para mejorar los contenidos de los textos realizados a través de tu digitación. Bien. Bien, profesor, ¿cuánto de interlineado tiene este párrafo entre línea y línea? Observamos aquí que tiene por defecto 1.15. Cuando uno escribe una línea de texto y el cursor por defecto baja una nueva línea, ese espacio entre línea y línea está en 1.15.
la medida estándar que por defecto tiene el programa Word, pero lo vamos a cambiar a 1.5. Y aquí me está abriendo un espacio en esa dimensión de 1.5 al párrafo aún seleccionado. Muy bien, cursor abajo y salgo del ambiente. Bien, profesor, la fecha no corresponde al día de hoy. Hoy es 11 de agosto. Miren que el cursor está posicionado en esta línea correspondiente. Quiero ir al inicio. Solo pulsaré el atajo Control Inicio. Y el cursor viaja o se sitúa en la primera línea de texto de tu documento. Bien, ¿qué hacemos aquí? Solamente con el cursor, con la direccional derecha, me establezco hasta el 0 y voy a pulsar la tecla suprimir. Y suprimir que me permite eliminar espacios o caracteres según la posición del cursor y digito 11. Que es el día de hoy, 11 de agosto. Entonces, profesor, aquí simplemente el retroceso no cumple la función. Cuando cumple el retroceso, vamos a hacer el control Z, que es deshacer escritura. Y si mi cursor, yo me ubico después del dígito 8, ahí el retroceso toma efecto. Porque estoy borrando desde la derecha a izquierda. Y puedo digitar la fecha correspondiente en cuanto al número del día. Entonces ahí hemos hecho una variante. Pero quiero continuar. Me voy al cursor abajo porque quiero irme a la línea de firma. Y ahí estoy en la línea de firma. Voy a desplazarme con la barra de desplazamiento vertical para observar todo. Miren que mi línea de firma, entre mi línea de firma, perdón, y las líneas de texto que tengo en este documento, que es la firma correspondiente, hay mucho espacio en blanco. Pero mi cursor lo voy a enviar al inicio, tecla inicio. Y voy a otra vez a seleccionar desde ahí hasta el final. Control Shift, cursor abajo, cursor abajo, cursor abajo, cursor abajo y cursor abajo. Esto que me indica que estoy seleccionando por partes la línea de texto que contiene este párrafo. Y ahora voy a quitar nuevamente el espaciado entre líneas. El espaciado entre líneas lo voy a hacer nuevamente y observo el grupo párrafo. De la ficha inicio el grupo párrafo, porque estoy trabajando con estos dos grupos, fuente y párrafo. Y aquí voy a hacer uso del interlineado y nuevamente al observar este menú desglosable, con el puntero de mouse me voy a opciones de interlineado y está en mínimo y le voy a dar a aceptar. A ver, aquí sí va a haber un error de parte, en este caso, ¿por qué? Porque voy a quitarle al momento de copiar y pegar este documento, y esa parte de texto ya estuvo con el interlineado mismo. ¿Cómo me doy cuenta? Por esto de acá, al seleccionar, me doy cuenta que el interlineado está en 0. Vamos a ponerle mínimo, vamos otra vez a colocar el 0, y nuevamente el 0. Vamos a ver qué resulta. Y no hace el cambio porque le voy a quitar el espacio. Miren el cursor, suprimir. Nuevamente el cursor, suprimir. Nuevamente el cursor, suprimir. Y nuevamente el cursor, suprimir. ¿Esto por qué, profesor? Porque al momento de copiar y pegar este texto a este nuevo documento, ya venía con un formato preestablecido. Ya se había hecho el cambio anteriormente. Entonces lo que he quitado es la supresión de las líneas entre línea de texto, solamente suprimir para quitar esos espacios en blanco. ¿Ya? Entonces, aquí, profesor, ¿qué me indica? Que al igual que la sumilla, el texto se encuentra sin espacio entre líneas. Y aquí voy a colocar el cursor y voy a seleccionar nuevamente el texto para habilitar las negritas. Nuevamente el control shift, cursor abajo, cursor abajo, cursor abajo y cursor abajo. Y el atajo para las negritas es el control N. Y observo que aquí se activó por defecto la opción negrita. Bien, salimos del ambiente con cualquier direccional y procedido al cambio correspondiente. Me voy a ir al inicio, el cursor que está
una línea de texto en blanco al final, control inicio, y me mantengo en este documento el cual estoy haciendo las variantes correspondientes. Observo en la barra de título que no tiene un nombre, dice documento. Entonces, ¿cómo puedo grabar? Aquí ya compete para versiones 10, 2, 10, 13 y 16, está la ficha archivo, pero voy a hacer el atajo del control G. El control G es para guardar un documento. Y observamos que hay un grupo, hay un cuadro de diálogo, perdón, que por defecto nos interactúa para poder crear el nombre de archivo y ubicarlo en una unidad de elemento a través de este cuadro de diálogo. Voy a cerrar y voy a hacer la tecla de función F12 también. Y la tecla de función F12 también establece el mismo cuadro de diálogo, en este caso, guardar como. Como esto se les enseñó en materia de Windows, lo que es el explorador de archivos o explorador de Windows, yo identifico que quiero ubicarlo, por ejemplo, en el escritorio. Identifico que desktop en inglés es desktop, se llama en inglés, en español es escritorio. Y aquí ubico el cursor donde dice nombre de archivo. Y le voy a colocar ahí carta, espacio, guión, espacio, jefatura, y observo que hay un documento existente con ese nombre, entonces solamente le voy a poner carta, espacio, guión, espacio, jefatura para no variar los contenidos que hay en el otro archivo. Entonces, una vez que le di un clic, guarda. Y si observo en mi barra de título va a decir carta, guión, jefatura. Y por defecto el nombre del aplicativo Microsoft Word. Bien, profesor, ¿cómo hago para cerrar el documento? Porque esto ya estamos trabajando mediante el botón de Office, que es mi versión 2007, y ustedes lo pueden encontrar en versiones recientes en la ficha archivo. La opción cerrar. Voy a hacer la pulsación de la tecla Control R, a ver qué me resulta. El Control R, y voy a hacer uso también del Control R para este documento, no le voy a dar guardar. Lo que sucede es que en el primer documento, el Control R me ha cerrado el documento previo guardado o previo grabación correspondiente. Pero observen que yo me mantengo aún en la ventana de Word. Entonces, profesor, el Control R, ¿qué atajo es? Permite cerrar un documento. Como tuve habilitado el otro documento donde hice el copiado y el pegado para poder hacer uso de la práctica en este momento de dicho texto, tuve que cerrar el otro documento, no guardar, pero en suma, y vamos a hacerlo nuevamente para que puedan entender. A ver, voy a aperturar o abrir nuevamente el archivo. Control A, que es el atajo por defecto para poder abrir archivos ya existentes o ya creados. Pero acá encuentro justamente, vamos a ir al escritorio a través de vista de árbol. Y aquí en este panel de contenido, vista elementos, voy a ir a carta jefatura, que es el nombre que indiqué al momento de grabar el documento. Le doy clic en el botón abrir y el documento otra vez se manifiesta. Pero aquí voy a volver a cerrar para que puedan entender. Control R y el documento se ha cerrado. ¿Esto qué quiere decir, profesor? Que desde aquí yo puedo abrir un nuevo documento para poder continuar con mi proceso de gestión si he terminado ya un archivo correspondiente. Entonces aquí vamos otra vez a abrir el documento ya creado llamado carta jefatura, carta-jefatura, y si hago el control A, nuevamente voy a manifestar el nombre del documento, pero si doy cancelar también lo puedo hacer vía de esta manera, botón de Office y documentos recientes. En documentos recientes tenemos los archivos permanentemente ya trabajados. Ojo, hay que tener una observación aquí, que esto se va a abrir, ¿por qué?
Porque el documento existe en tu computadora, porque el documento está ubicado en tu computadora. Si en este caso tu documento ha sido guardado en la memoria USB y por defecto tú ves documentos recientes, le das un clic y la memoria USB no está conectada, no abre, porque está esperando la ubicación correcta donde se encuentra el archivo para poder visualizarlo. En este caso, como no estoy trabajando con la memoria USB, que en otros capítulos vamos a hacer interacción con la memoria USB para guardar documentaciones, en este caso también lo puedo abrir desde documentos recientes. Solamente un clic y el documento se abre. Lo puedo hacer vía el atajo Control A o documentos recientes, que en las versiones 2010, 2013, 2016 también cuentan con esa parte de opción o herramienta que tiene el programa. Bien, aquí se me está manifestando el documento del cual he hecho las variantes convenientes. ¿Sí? Entonces, aquí, profesor, el uso de esta edición básica nos permite interactuar a través de la ficha inicio, fuente y párrafo. Lo que podemos encontrar en opciones es correcto. Hemos trabajado en base en el grupo fuente a negrita subrayado, en este caso, y en el grupo párrafo alineaciones de texto y también lo que es el interlineado. De ahí, lo demás no hemos visto aún. Pero vamos a cambiar el tipo de fuente o el tipo de letra. Voy a sombrear nuevamente todo el texto con Control Shift y tecla Fin. Recuerden que el Control Shift tecla Fin o Control mayúscula tecla Fin nos permite seleccionar el texto correspondiente de esta manera, ya que el documento solamente tiene una página. Pero aquí voy a hacer uso de otro atajo, el Control Shift F. El Control Shift F es un atajo válido que nos permite interactuar en base al criterio de establecer un tipo de letra. Observen que el tipo de letra es calibre y cuerpo, pero voy a cambiar por otro tipo de letra. En este caso vamos a colocar Arial. Cuando yo digité Arial, por defecto el sistema reconoce el nombre adecuado del tipo de fuente o tipo de letra, y al dar Enter, el tipo de letra cambia. Ya no es Calibri, ahora es Arial. Entonces, observo el tamaño 11. Voy a modificar el tamaño. Estamos trabajando con el grupo fuente. Control Shift y la tecla M. Pero aquí ya se manifiesta el mismo cuadro de diálogo fuente, pero esta vez me selecciona el tamaño. Y voy a colocar 10.5, que es también una referencia que se puede trabajar en base a tamaños de letra. Enter. Y mi tamaño ahora tiene 10.5. Entonces aquí estoy identificando la acción correspondiente en los cambios de tipo de fuente o tipo de letra y tamaño de fuente o tamaño de letra. ¿En qué ficha? Inicio grupo fuente. Entonces aquí ya estoy haciendo uso de toda la cuestión de la performance en el capítulo que estamos haciendo de uso. Conociendo las fichas, cinta de opciones y grupos o encabezados de sección con las opciones que tienen por defecto. Muy bien, voy a ir mi cursor arriba y ha habido un cambio ya. Los tipos de letras se han establecido. ¿Ve? Pero aquí, profesor, en la línea de texto es muy pequeña para el contenido que usted tiene. Entonces, con el cursor abajo, manipulando, cursor arriba, perdón, en este caso, y tecla Fin, voy a pintar más la línea de firma. Y ahí lo voy a dejar, para tener la línea de un inicio a un fin, a un final, perdón, sobre todo el contenido de mi firma. Control inicio, y justamente estoy haciendo uso de lo que es este capítulo referencia a un documento. Si voy a grabar y actualizar estos cambios, yo lo puedo hacer. ¿Cómo, profesor? Solamente el control G. El control G atajo de guardar. O también, si me voy en la parte superior, hay una figura de un disquete que me indica el guardar. O doy clic o el control G simplemente. Y aquí he grabado los cambios.
¿Cómo saber, profesor, si el documento ha guardado los cambios correspondientes? Vamos a cerrar con control R. Vamos a abrir con control A. Ubico escritorio. Me voy al panel de vistas, al panel de contenido, perdón, o vista elementos, selecciono el nombre del archivo, el archivo que se llama carta jefatura y abrir. Y observo que ha habido los cambios. Arial 10.5 y de esa manera, por la última actualización de este documento, observo que es el cambio correspondiente. ¿Ve? De esta manera estamos logrando entender el uso y beneficio de las fichas. Nos falta entender algunas cosas más según el temario que estamos llevando en esta parte del módulo de Microsoft Word y también la cinta de opciones. Caso equivalente, estamos hablando de la edición básica. Grupo fuente, grupo párrafo. ¿Ok? Entonces, en las sesiones siguientes, donde vamos a interactuar ya con otros temas, igualmente habrá videos correspondientes para reforzar y complementar la clase aprendida del día de hoy. Entonces, este video se les va a dar de alcance para ustedes para poder entender lo que ya vimos el día de ayer, lunes 10 de agosto, en referencia a este tema o sesión o capítulo. Muy bien, voy a cerrar la ventana. Puedo hacerlo mediante la tecla Alt F4 o Alt espaciadora tecla C o Alt barra espaciadora, pestaña, opción cerrar, o simplemente dan un clic en el botón cerrar del cuadro de control o de los botones de control de ventana. Voy a hacerlo vía el atajo Alt espaciadora y la tecla C. Se cerró el documento y de esa manera visualizo por defecto también que sobre la pantalla principal, que es el escritorio, acá está mi archivo porque le di una ubicación correspondiente. De repente ustedes me hacen la pregunta, profesor, ¿este documento también puede estar en otra ubicación? ¿Lo podemos hacer desde el programa? Correcto, vamos a hacerlo. Vamos a abrir el programa. Voy a hacer uso del icono anclado. Un clic y tenemos nuevamente el documento o la ventana de la aplicación en pantalla. Voy a hacer uso para nuevamente visualizar el archivo referente a través del atajo Control A. Y aquí observo en escritorio que a través de su vista elementos o panel de contenido debo de seleccionar el texto para luego dar un clic en el botón abrir. Pero ahora ustedes me dicen, profesor, pero este documento existe en el escritorio. ¿Cómo hago para ubicarlo en otra unidad de elemento? Muy sencillo. Para eso ya interactúo con la tecla de función F12. Al pulsar, se abre el cuadro de diálogo guardar como, pero tengo que identificar en qué unidad o elemento voy a hacer uso de la grabación de este mismo documento empleando esta tecla de función F12. Entonces lo voy a ubicar en el disco D, que es una partición. Me voy a fijar aquí con mi barra de desplazamiento si existe un documento con dicho nombre, para no variar los contenidos que ya por defecto uno puede tener de información. No hay, entonces sigo con el mismo nombre de archivo y le doy guardar. Al guardar este documento, para poder hacer uso e identificar si se encuentra en ambos unidades o elementos, voy a interactuar la ventana del explorador de Windows. El atajo, recuerden, es Windows E. Y acá observo la ventana del explorador, independientemente de la ventana que por defecto estoy trabajando a través del procesador de texto Word. Pero identifico. Esto se les enseñó que esto es vista de árbol o panel de exploración. Si doy clic en escritorio, observo que acá está el archivo carta jefatura. Y si voy al disco local D, que es la unidad de elemento donde también grabé este mismo archivo, le doy un clic y en vista elementos también tengo acá. ¿Ve? Y acá encuentro la fecha de creación y hasta la hora correspondiente. Entonces, esto quiere decir, profesor, que un documento puede guardarse en otra unidad de elemento. Es correcto. Es correcto y porque se les estoy indicando a través de este ejemplo práctico. Voy a cerrar la ventana.
Voy a cerrar la ventana de trabajo al espaciadora C y estoy con el documento que por defecto grabé en la unidad o disco local D. Voy a cerrar la ventana al espaciadora tecla C y nuevamente me encuentro ya en la pantalla inicial que es el escritorio. Entonces, ¿qué hemos hecho el día de hoy a través de este video y del capítulo 3? Es el conocimiento de la ficha, cinta de opciones o banda de opciones y los grupos o encabezados a través de sus opciones correspondientes. Esto se hace con la finalidad de que ustedes, estimados alumnos y o participantes del taller de computación virtual, puedan entender el manejo apropiado de las opciones y herramientas que tiene un programa. Específicamente lo de hoy es el uso del procesador de texto Word. Muy bien, vamos a dejar de compartir pantalla y de esa manera hemos logrado entender a través de este video la forma como vamos a trabajar a lo largo del proceso y entendimiento en cuanto a la gestión documentaria de lo que es el curso de Microsoft Office Word. Muy bien, los veo el día de mañana en la interacción de las clases programadas con un nuevo tema que ya por defecto se les ha dado a través del grupo de WhatsApp. Bien, eso es todo, que tengan muy buenas tardes y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Gracias.